Bienvenidos a su podcast A la Derecha, desde la ciudad de Saltadilla, con ustedes Loren Montalvo y Laura Espinal. Y falta Noelia. Noelia, te amamos. Para el próximo vamos a tener a Noelia. Noelia no pudo venir hoy, pero no se queda para el próximo. Hoy vamos a hablar de un tema, feminismo, porque se asume como que todo el mundo tiene que ser feminista. No nada más las mujeres tenemos que ser feministas, sino que los hombres tienen que ser aliados, aliades. y las personas menstruantes. También tienen que ser todo el mundo. Todos tienen que ser. Si las mujeres entonces ahora son personas menstruantes, ¿qué son los hombres? No me haga decir la Personas eyaculantes. Laura, ¿tú eres feminista? Yo considero que no, porque desde el punto de vista de la definición, por supuesto, todo el mundo pide, quisiera y buscamos igualdad de derechos y oportunidades. Sin embargo, yo creo que eso no es en lo que se enfoca el feminismo, o por lo menos no es lo que sus acciones dicen. O sea, eso... No, mucha violencia, mucho ataque al varón, mucho ataque al que no piensa igual que ellos. O sea, realmente, en teoría y en práctica, el feminismo no es lo mismo para nada. Ese dicho de que del dicho al hecho hay mucho trecho, se aplica perfectamente en el feminismo. Y hay un grupo de personas que entiende que esas son las feministas de ahora, que no saben que desde las bases del feminismo, desde el inicio del feminismo, hubo esta violencia. Yo siempre que hablo del feminismo destaco el hecho de que en Londres las feministas fueron tan violentas que fueron consideradas un grupo terrorista. Wow. Bombardeaban lugares públicos. Hubo un bombardeo en el 1913 de la iglesia Santa Catarina que se quemó hasta las cenizas. Y se lo atribuyeron ellas mismas al grupo feminista. O sea, eso era una manera de luchar por el voto femenino. Entonces... Haciendo terrorismo, eso no está en los libros de historia. Yo nunca he visto eso. Eso está en los libros de historia. Eso está en las noticias. Yo les animo a buscar 1913, Iglesia Santa Catarina, y van a encontrar que eso fue hecho por las suffragettes feministas de Londres. Por otro lado... Otra cosa que es importante saber del grupo feminista es que hacen pensar a la gente como que los hombres votaron desde Pedro Picapiedra. Tú sabes, como si nosotros no hubiéramos sido regidos por monarquías hasta cierto tiempo de la historia. Y en el momento en que estaban luchando por el voto femenino, no estaban luchando por el voto de todo el voto femenino. O sea, no estaban luchando por todas las mujeres. Incluso había un grupo de hombres que tampoco votaban. ¿Y cuáles eran esos hombres y esas mujeres? Bueno, las mujeres blancas, ellas querían supuestamente votar en igual condición de los hombres. Sin embargo, los hombres votaban, en algunos, dependiendo del país, este asunto varía, si eran letrados, si tenían tierras y también como un intercambio de su servicio militar. Yo siempre me hago la pregunta, si hubiera sido realmente por igualdad, ¿por qué no pidieron ir a la guerra y que se les diera a ella como intercambio entonces el derecho al voto? Pero no, incluso ellas movieron una especie de movimiento que se llamaba Plumas Blancas y avergonzaban públicamente a los hombres que no iban a la guerra. Las mujeres feministas. Desmenúzame un poquito, espérame un poquito. Espera que estoy en shock, me voy a desmayar. Sí. Desmenúzame un poquito, es decir, ellas querían el voto sin ir a la guerra, pero humillaban a los hombres que no iban a la guerra y que tenían derecho al voto. Al punto. Rayos. Al punto en el que orillaron al suicidio a adolescentes. Le mandaron, y esto todo lo pueden buscar y lo van a encontrar porque hay fotos de los periódicos dando esta noticia. Le mandaron una caja de plumas blancas a un adolescente que estaba contando los días para ir a la guerra. Él quería ir a la guerra. Y cuando él recibió esta caja de plumas blancas, la vergüenza fue tan grande que se suicidó. Hubo otro caso de un veterano de guerra. Ellas no sabían que él era veterano de guerra y él había perdido el ojo.
Cuando ellos vinieron en público a entregarle su pluma blanca, él se quitó el ojo y se lo puso en la mano. Ya yo ofrecí mi vida. ¿Y qué significaba la pluma blanca? ¿Qué hacía referencia? Gallina, cobarde. Tú eres un cobarde que no te atreves a ir a la guerra. Entonces, si hubiera sido por igualdad, ¿no hubiera sido mejor entonces pedir, ir a la guerra, pedir, sacrificar su vida? Sin embargo, se ve en evidencia que la sociedad siempre ha protegido a la mujer, ha cuidado a la mujer. No se le ha exigido a la mujer ningún deber por ningún derecho. Sin embargo, el hombre sí. El hombre tiene que poner a la mano del Estado su primer derecho, su derecho a la vida, para entonces tener derechos. Y que, por cierto, eso no es solamente de Inglaterra. Eso viene, creo que de Grecia, donde tú tenías que ofrecer tu vida para poder votar. De hecho, en la historia, la mayoría de pueblos pre-época medieval, era una obligación de toda persona defender no solamente el Estado, también su familia. Porque cuando iban otras naciones a invadir, violaban las mujeres, mataban los niños y a ellos los ponían en la hoguera. Terrible. Entonces, es interesante que normalmente se quiere proyectar la historia sin medir las realidades históricas de ese momento. Ese contexto no se menciona. Y sin medir que eso hubiera sido imposible si la mujer no hubiera estado de acuerdo con ser parte de. O sea, así? Está ignorando el hecho de que la mujer ha decidido, en la mayoría de casos, incluso al día de hoy, dedicarse a cuidar a sus hijos y ser esposa y ser ama de casa. O sea, si el total de las mujeres hubiera deseado ser expuesta de la manera en que ha sido expuesto el hombre a lo largo de la historia, no hubiera sucedido eso. O sea, no iba a haber forma en que el hombre pudiera contener a la mujer. Sin embargo, evidentemente la mujer estaba feliz de serlo. Y prueba de eso son nuestras abuelas, señores. O sea, nuestras abuelas son o han sido mujeres hechas y derechas. O sea, que no estaban peleando por este tipo de cosas de querer ser igual que el otro. Y se puede ver que su motivo era un motivo de igualarse, vamos a decir, en condiciones humanas. Ya de ahí... ¿Cómo en condiciones humanas? O sea, que ya no quería más leyes que las que ustedes tienen ustedes mismos. ¿Cómo así? O sea, eso era dirigido a los hombres porque, vamos a ver, el no votar es un problema real. Es un problema... Un derecho civil. Tangible, una exactamente. cosa que tú puedes decir que tú no estás en igualdad de condiciones. ¿Bien? El no votar. No votar. Exactamente. No votar frente a otro grupo que sí puede. Ok, pero recordemos que ese no votar venía de la mano del tienes que ir a la guerra para poder votar, ¿no? Sí, claro. Vamos a ver. Es la misma conversación que estamos teniendo ahora, pero ellas pedían votar. Ellas pedían votar, lo cual es legítimo. Y yo estoy de acuerdo con que ese logro se haya, ese asunto se haya adquirido, gracias, pero no quería decir ese logro se haya logrado. Valga la redundancia. Valga la redundancia. Luego de ahí entonces pasamos a una segunda ola de feminismo, porque en ese tiempo había esta ola de revolución sexual. Lamentablemente, junto con esa ola de revolución sexual, también hubo una ola de revolución de enfermedades venéreas, pero quizá eso... ¿como consecuencia o como... o que vinieron juntos? Yo asumo que como consecuencia, porque cuando tú despegas la relación sexual del contexto en el que estaba, que tiene que ver con un vínculo seguro, tiene que ver con la reproducción, la maternidad, la monogamia. La monogamia, cuando tú reduces la relación sexual a algo solamente carnal, evidentemente tiene que haber consecuencias. O sea, tú como médico sabes cuántas enfermedades venéreas existen. Ay, bueno, de número exacto yo no sé, pero son muchas. Son muchas. O sea, de ahora no te puedo decir, son 20. ¿Y cómo es más probable que tú contraigas una enfermedad sexual? Teniendo mientras más pareja y mientras más joven. Exactamente. Entonces, esta revolución sexual, lamentablemente, aunque
toda ola tiene como su asunto rescatable, ¿verdad? Como que uno rescata el hecho de poder votar, rescata el hecho de tener cierta igualdad ante la ley. En esta segunda ola del feminismo hay sus cosas rescatables, tú sabes, porque por ejemplo las toallas sanitarias, los anticonceptivos. Exactamente, hay cosas con las que uno agradece. Resuena, con lo que resonamos. Exactamente. Sin embargo, esto de reducir la sexualidad a simplemente un proceso biológico también redujo el valor de las relaciones sexuales dentro de un contexto de seguridad, dentro de un contexto de amor. Es como que se separó el amor, la reproducción y la seguridad de la sexualidad. Bien. ¿Cómo así que se separó la sexualidad del amor? No entiendo. Porque mira, el sexo implica intimidad y hay que disfrutar su momento. Sí, pero tú amas a todo. O sea, tú no amas a todo el mundo con el que tú tienes sexo. Si tú tienes ese tipo de pensamiento, no. Eso es vamos a decir, el moro que ya estaban persiguiendo, ¿verdad? Exactamente. Y es muy interesante porque cuando si uno busca revolución sexual y uno ve las fotos en internet de esa época, parece casi una tribu. Parecen tribus. Esa era la que quemaban brasieres. Sí, no, mira, esa era la que quemaban brasieres. Es súper interesante porque este grupo que nos llama a nosotros retrógradas, cuando uno los ve, aparecen como teniendo una conducta más animal y más tribal que lo que nosotros queremos construir. O sea, en un sentido, retrógrado ustedes, que quieren regresar la humanidad, las relaciones, porque un animal no puede tomar la decisión de decirle una jirafa femenina, una jirafa masculina, voy a dedicarme a ti por el resto de mi vida y voy a hacer un compromiso. O sea, requiere de cierto nivel intelectual para uno y social para uno tomar decisiones de esta manera. O sea, esta revolución sexual de acuéstate con todo el mundo, ten relaciones sin consecuencias, sin aparentes consecuencias, es realmente retroceder en el intelectualismo y retroceder en la sociedad. Porque eso era muy común en las tribus, en los aborígenes de diferentes partes del mundo, el tener sexo libremente. Y conste que muchas de esas sociedades, incluyendo la sociedad persa y la sociedad donde ahora es India o la India, se autodestruyeron por el exceso de promiscuidad, por así decir. Es terrible, es terrible. Bueno, básicamente hay un ciclo de comportamiento en diferentes sociedades. Tú tienes a Roma, a Grecia, donde está la India ahora, la misma África, en el que tú tienes una sociedad construida. Después de ser una sociedad construida, pasa a una sociedad, una sociedad de conquista, luego una sociedad construida y luego una sociedad de exceso de tiempo disponible, o sea, de vagancia. De vagos. Entonces, esa vagancia, ese exceso de ocio, lleva a esta sociedad a hacer cosas nuevas. Y ahí viene el poliamor, el tener muchas relaciones, el inventar mucho de manera sexual y en vez de avanzar, retroceder, porque el exceso de tiempo libre te lleva a aplicarlo haciendo más ocio. Y entonces, terriblemente, por este tiempo también surgió como este odio al hombre. Hay unas frases de unas feministas que son muy terribles. Bueno, para mí eso es lo que destaca lo mal que empezaron algunas. O sea, la mayoría, porque hay algunas que sí son rescatables, que quizás las mencionemos más adelante, pero la mayoría eran bastante extremas. Quisiera leer ahora un extractito de 2 libros. El primero es de Bob Lewis, que es Sobreviviendo a la cuarta ola del feminismo, y dice: la segunda ola fue un feminismo que surge en medio de la guerra, y la gente comienza a leer a personas como Karl Marx, Sartre, Marcuse, Frantz Fanon, y comienzan a cuestionar el mundo en el que viven, que intrínsecamente es bueno, pero que también cuestiona. Al cuestionar es posible tomar un lente bueno y corrector, o uno malo y destructor. Y eso fue lo que escogieron desde el movimiento feminista, alejándose de lo que un día fue el feminismo inspirado en la Ilustración. Entonces, también del libro de Christina Hoff Sommers, en este feminismo se destacan feministas como Kate Millett,
con el libro Políticas Sexuales, donde dice que por más apagado que esté el dominio sexual del hombre, prevalece porque ha penetrado en la cultura y desde ahí es de donde viene su poder. Dominio sexual, o sea que el hombre por tener un pene es un dominador sexual y que la mujer no tiene el suficiente autocontrol para dominar. Pero tampoco, o sea, no era, me imagino que ella se refiere a dominio sexual en una forma bien general, como por ejemplo en el que el hombre tiene muchas más parejas, o sea, tiene la posibilidad de tener muchas más parejas sexuales que una mujer, porque una mujer queda embarazada y vamos a decir que sale del mercado sexual. Por un tiempo. Exacto. Claro, por un tiempo. Pero hay frases muy terribles que uno lee en estas feministas. Yo voy a ver si me acuerdo de alguna de memoria. Sí. Dice una que el hombre es un aborto andante, que es un gen defectuoso que fue abortado en su etapa genética. Y eso es dicho por mujeres, no de ahora. O sea, esos son mujeres que o ya murieron o tan viejitas. Hay otra que dijo que le encantaría ver a un hombre golpeado, con tacones, con una manzana en la boca. Otro dijo que otra persona muy loca tiene que estar, decía que el lesbianismo era parte del feminismo, porque cada relación sexual necesariamente era una violación. Cada relación sexual heterosexual. Es que ella decía que siempre era una violación. Entonces, uno tiene que ver que la gente dice, no, el feminismo de ahora, pero no es el de ahora. Siempre ha estado este sentido de violencia, este resentimiento, este dolor, este victimismo, y así se pasa a una tercera ola del feminismo, que en un sentido, por lo menos las primeras 2 olas, entendían que uno era una mujer. Había diferencia, esto es un hombre, exactamente, por lo menos. Y nosotros queremos lo mismo que ustedes. Exactamente, pero en la tercera ola del feminismo, que es el feminismo de género, ya la mujer deja de ser una realidad biológica. O sea, dividieron la sexualidad en 4. Ahora, oye cómo es la cosa. Primero, no son 2 sexos, son 3. Ok. El intersexual es un sexo aparte. O sea, ¿cuántos dedos tiene una mano? 5. 5. Hay gente que tiene 4. Sí. Hay gente que tiene 2. Sí. Hay gente que tiene 6. Sí. Pero lo que dicen los libros y lo que todo el mundo sabe es que son 5. 5. Cuando se sale de ahí, ¿qué es? Una anomalía. Correctamente. Entonces, la intersexualidad no es un tercer sexo. Es simplemente una anomalía que se corrige, que se opera, que se deja, si quieren. Exactamente. O sea, no es que tú eres un sexo aparte por tener una anomalía de interseccionalidad, de intersexualidad. Entonces, lo otro que dicen es que el sexo y el género son cosas diferentes. Sí, pero eso es un juego en el que es muy fácil de caer y, por ejemplo, esa es una de las cosas en las que estamos viendo exactamente ahora en República Dominicana. ¿Y cómo lo estamos viendo? O sea, ¿en qué aspecto lo estamos viendo? Bueno, tú sabes que tenemos algunos días discutiendo sobre la llamada persona menstruante. Así en unísono. Exactamente. Así en unísono, persona menstruante. ¿Y qué debatíamos de esto? Están diciendo como que eso es algo, vamos a decir, social y que el sexo, bueno, es que el género es una construcción social, pero nunca te definen mujer. O sea, ahí es que yo siempre voy, nunca te definen mujer. Tú le preguntas, ¿qué es una mujer? Y te dicen, es una construcción social. Ajá, pero, ok, cualquier cosa puede ser una construcción social. Mujer, defíneme mujer. No, es el conjunto de las normativas. No. O sea, para tú poder defender a la mujer, tú, básico, tienes que poder definir mujer. Y el género es un término que se usa no solamente para la sexualidad. O sea, el género es un término que se utiliza para clasificar dependiendo de características iguales. O sea, ¿cómo uno sabe el género musical?
Más o menos por cómo suenan. Por el ritmo, por los instrumentos que usan. ¿Cómo tú sabes que es un género literario? Por la manera que se escribe, etcétera. ¿Cómo tú sabes que es un género cinematográfico? ¿Cómo tú sabes que es una comedia romántica? ¿Entiendes? Porque el circuito de reglas que lo contienen nos dan la posibilidad de decir lo que es. Eso es lenguaje de Wittgenstein. Exacto, o sea, si tú tienes características iguales, tú puedes agrupar un grupo de cosas dentro de un género. Para los seres humanos, agrupamos según nuestras características sexuales. O sea, tenemos genitales femeninos o masculinos, tenemos cromosomas, tenemos ADN, y de esa forma agrupamos. Por eso es intercambiable el sexo y el género. O sea, cuando tú dices femenino y cuando tú dices mujer, te refieres a lo mismo. Pero ellos ahora quieren decir que no, que tú puedes nacer siendo mujer, teniendo esa realidad biológica, pero tu sentimiento, tu autopercepción pesa igual o más que la realidad biológica. Y eso es tan peligroso porque abre un campo tan grande de autopercibirte de tantas formas que, en un paréntesis, no estamos en contra de que quien quiera se autoperciba de la manera que quiera. Tú puedes que otros a su alrededor lo perciban como él quiere, si quieren ellos también. Claro, con lo que nosotros no estamos de acuerdo es con que se le obligue al resto de la sociedad a ser parte de esa autopercepción errada, porque no es real. Entonces, sexo biológico, identidad de género. Luego entonces está la orientación sexual, a quién estás atraído. Y ahí se ha abierto... Señor, ¿ustedes han entrado a TikTok? No, gracias a Dios que no tengo. Consumo TikTok por razones de trabajo y es espeluznante. Es espeluznante, o sea, hay de todo. Cuéntenme. No, pero es que eso... Lo contrario de da gusto verlo, o sea, da disgusto verlo, da pena verlo. En TikTok está una ola de personas no binarias, de personas trans, donde se están normalizando literalmente este comportamiento en adolescentes. Espérate, pero espérate. En TikTok. ¿En el ámbito local o internacional? En todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Sí, en TikTok puedes encontrar una maestra transexual de Argentina, de Chile o de Estados Unidos diciendo: a mis estudiantes yo les enseño a definir su sexo, su género de tal y de tal forma. Y hablamos de estudiantes, no de estudiantes de secundaria, hablamos de estudiantes primaria, de niños de 4, 5, 6, 7 años. Sí, correcto, eso es terrible. Entonces, es el problema, que si tú despegas, el sexo es una cosa, el género es otra cosa, la orientación sexual es otra cosa, que vuelvo y repito, cada quien tiene derecho a tener la orientación que quiera tener después de adulto, y por su propia decisión, no porque una persona le esté enseñando eso en la escuela. Cabe destacar que un niño no puede tomar decisiones para estar con un adulto sexualmente, pero sí puede tomar decisiones para cambiar su sexo. Entonces, o el niño o puede tomar decisiones o no puede tomar decisiones. Exactamente. Entonces, son cosas totalmente incongruentes de esta ideología perversa y mentirosa. Entonces, luego de eso, que esa posibilidad de orientación sexual se abre tanto que se han inventado nuevas identidades de género. O sea, ya no es que tú eres hombre y te autopercibes mujer. Ahora tú naciste hombre. Fish gender. Fish gender. Cat gender. Cat gender. Esos son en TikTok. Vamos a decir transespecie, transelfo, montones de cosas. Y tienen cada uno su pronombre. Yes. Y todo está en TikTok. Porque no es que yo a una persona, vamos a decir como yo, que le digan él, sino que le digan miau. Toy self. No, es que hay miau. Sí, y tú tienes que pedir, y tú tienes que ir preguntando el pronombre que tú quieres que te digan en ese momento, porque puede cambiar durante el día. Entonces, una ofensa, si tú no le llamas del pronombre que ellos quieren que tú lo llames, que ese pronombre puede ser inventado, sig, surg, miau. O sea, un montón de cosas así que parecen ficción, pero son realidad. Y se están viviendo a nivel en los adolescentes, porque el punto está... Especialmente en los adolescentes. El punto está en que estas olas feministas
se montan en las mentes jóvenes y esas mentes jóvenes son las que dejan rodar estas cosas. Como por ejemplo a un adolescente que en verdad lo que tiene es un problema de identidad. Dice, yo me creo un gato y yo quiero ser un gato. Y vienen los padres, ¡ay, qué chulo! ¡Vas a ser un gato! No, imposible. Bien. Y uno está claro, todos los adolescentes pasamos por una crisis de identidad. O sea, eso es parte. Adolescencia significa adolecer identidad. Ah, bueno, ya tú eso ves. lo enseñaban en Vos primaria en off básica. Aquí dando cátedra. Entonces, el asunto es que no nada más se quedan en esas tres, porque tú puedes estar atraído a nada, atraído a algo, a un objeto, después te casas con un edificio, te sientes atraído a una sombrilla, o sea, un grupo de locura así, que evidentemente son locuras, y luego está la expresión de género, o sea, está como tú te vistes. Y de esa manera, esta tercera ola del feminismo quiere, entre comillas, deconstruir a las personas y quieren que uno sea parte de esta locura colectiva que se ha dado. Y yo sé que con eso puedo ofender a mucha gente, pero es la realidad. Dice la voz que se ofendan. No. Lo que pasa es que, mira, si una persona tiene anorexia y está flaquísima, nunca antes se ha dicho, vamos a ser parte, vamos a respetarte tu autopercepción de gorda. Sí, es verdad, estás gorda, sigue vomitando, sigue dejando de comer. No, el verdadero amor ayuda. La verdadera compasión ayuda a una persona que evidentemente está viviendo una situación muy difícil a salir de esa situación difícil. Y que el primer paso para salir es reconocer. Exactamente. La voz. Boom. Muy bien. Yo quería decir sobre esta ola que una de las representantes más prolíficas, vamos a decir, de ella, que es Gloria Steinem, que es la fundadora de la Organización Nacional de la Mujer en Estados Unidos, que había un heteropatriarcado. Ya tú sabes. Como un heteropatriarcado, que de manera automática un varón hetero, por ser hombre, ya automáticamente es un patriarca. Exacto, que tenía mejor vida, mejores oportunidades que cualquier mujer, incluyendo, o sea, porque se lo habían preguntado a ella incluso y ella dijo que sí, una persona en cuestión de indigencia está mucho mejor que cualquier mujer. Tú puedes, o sea, es que eso es una manera de pensar tan ilógica y además han cambiado el término de patriarcado, porque en mi casa, por ejemplo, mi abuelo, nosotros le llamamos por respeto y por honor el patriarca de la familia. Entonces, para nosotros es como una persona de autoridad, de honor, de amor, de nuestra familia. De cuidado, de seguridad. De cuidado, nos da seguridad, nos da amor. Pero entonces, ahora quieren poner este término de patriarcado como si implicara autoritarismo, un tirano, aplastar a la mujer y todas esas cosas. Abuso, cuando no es verdad. O sea, y ese odio y ese resentimiento y ese querer como hacer enmiendas sociales se convirtió entonces en una cuarta ola del feminismo, que es la que estamos viviendo ahora, que es la interseccionalidad. Ahora tú vales dependiendo de tu grado de opresión. ¿Cómo dependiendo del grado de opresión? O sea, que qué tan oprimida una persona es, más valiosa se hace. Correctamente. Y más privilegios y más favores te tienen que dar en la escuela, en las universidades, más favores tiene que darte el gobierno, etcétera, etcétera. Algo tonto, por decir, es, por ejemplo, la lucha por la desigualdad menstrual. O sea, ahora eso es como una desigualdad social. Y están buscando que el Estado sea que patrocine, o sea, que subvencione las toallas sanitarias, los tampones a las mujeres porque eso representa una opresión. O sea, ¿hasta dónde va a llegar este victimismo? O sea que los hombres pueden, o podemos, porque la voz es masculina, los hombres podemos decir que no nos consta porque como es... No te hemos preguntado. No te hemos preguntado, ni sabemos tus pronombres. La voz es no binaria. Los varones podrían decir entonces, el Estado me oprime porque no me da acceso a tratar mi próstata de manera gratuita.
Y el Estado, o sea, todas las personas, inclusive las mujeres, tendrían que pagar para que los hombres se traten su próstata. No, porque los hombres no tienen ese grado de opresión. Los hombres no tienen ese grado de opresión. Dale tu dato. El dato es que ocurren la misma, casi... el mismo nivel, ¿no? Nivel no, cantidad, la misma cantidad. Exacto, de casos de cáncer de mama y de cáncer de próstata, pero ¿a quién se le da más dinero? ¿O a quién todo el mundo pide más dinero? Al cáncer de mama porque la mujer es más oprimida. Pero muchísimo más de la mitad. Wow. Muchísimo más de la mitad. Pobres masculinos. Entonces ahora, si tú eres hombre, pero eres un hombre negro, vales más que el hombre blanco. Pero si tú eres hombre y estás comparándote con una mujer, la mujer vale más porque, o sea, el que menos vale en esta categoría de interseccionalidad es el hombre blanco hetero. Es el hombre blanco hetero cristiano. ¿Y por qué cristiano al final? Porque eso supuestamente es lo más es el máximo de la opresión feminista. Es el hombre blanco hetero cristiano. Entonces de ahí uno comienza a agregarle si tiene otra orientación, si tiene otra identificación, si tiene otro color, si tiene una discapacidad, si tiene otra religión, ya ahí va cambiando su nivel de opresión y por ende va cambiando su valor, subiendo su valor. Y por eso tenemos un natador que fue un fracaso con los hombres, que se puso a competir con mujeres porque estaba oprimido. Era tan malo nadando que estaba oprimido por los hombres de verdad que nadaban mejor que él y fue a competir con las mujeres y oprimió a las mujeres, pero se convirtió en una heroína transexual. Claro, porque según... un héroe transexual, un patriarca opresor que oprimió mujeres y les ganó abusando de ellas, pero ni modo. Porque según esta teoría, Lia Thomas, que me imagino que es de Lia Thomas que estás hablando, yes. Según esta teoría, Lia Thomas tiene un mayor nivel, porque ahora él hubiera sido como hombre blanco heterosexual, él hubiera estado del lado malo, según esta teoría. Pero como se autopercibió mujer, aunque no se haga ninguna cirugía ni nada, y aunque esté ocupando espacio de mujeres, ahora no, ahora es protegido y... Por encima de la mujer. Por encima de la mujer. Entonces, el feminismo interseccional está destruyendo los derechos de las mujeres. Los que ya había conquistado. Totalmente, porque es que si la mujer dejó de ser una realidad biológica, ¿para qué luchamos? Sí, o sea, ¿cómo tú luchas por algo que en el que todo el mundo cabe? Todo el mundo, inclusive los hombres. O sea, hay un comediante que me dio muchísima risa. Yo subí esto en mi Instagram, que dice él es de color negro, y dice, si yo fuera mujer, yo tuviera un pique grandísimo. Porque ¿cómo es posible que Caitlyn Jenner, una gran persona, a quien él conoce y todo eso, un año siendo mujer, entre comillas, y se ganó el título de la mujer del año? O sea, con un año siendo mujer le ganó a todo el mundo. ¿Cómo es posible? Él dijo, eso es como que digan que el negro del año ahora es Eminem. O sea, no es posible. Uno no puede borrar la realidad biológica nunca. Y es irónico que ahora Caitlyn Jenner es el cuco de muchas líneas progresistas, porque ahora defiende el hecho, por ejemplo, de Lia Thomas, dice eso está mal. Claro. Porque Caitlyn Jenner era un deportista. Claro. Y él sabe que el masculino tiene un rendimiento mayor sobre las mujeres. Que es lógico. Y ahora mismo Caitlyn Jenner es el ¡guay! ¡Qué desgraciada! Ya cambió, ya no la queremos. Bueno, desde antes que apoyaba a Trump, pero eso sería otro tema. Sí, eso sería otro tema, pero realmente incluso una persona trans, un hombre blanco, de todas las cosas, habiendo pasado a ser trans, por ser deportista y entender esta diferencia, está del lado de la mujer. Y para terminar, perdón, Laura, me hiciste una cara. Creo que no estamos terminando. La voz me hizo seña de que hay que terminar. No le hagas caso. Ok. Dale, Laura, dale. Bueno, quería dar esta cita de Christina Hoff Sommers otra vez sobre este tipo de feminismo. Dice, estas feministas son mujeres libres, legalmente protegidas,
Muchas son privilegiadas, que estudian, trabajan y que en esencia no están preocupadas por justicia, sino por proteger sus propios sentimientos y formar un cerco, que por ejemplo, eso lo han dicho, formar un cerco, eso es una expresión popular. Y que cuando hablan de opresión, toman para sí situaciones de otras mujeres en países altamente machistas, es decir, un sufrimiento vicario, que eso lo vimos aquí también. ¿Cuándo? Esas mujeres gritando en el Parque Colón, diciendo que a ellas las violaban y las esclavizaron. Eso es una forma como de manipulación, porque ellas obviamente no están siendo violadas ni están siendo manipuladas, que nosotras sepamos, por ejemplo, ahora mismo, pero ellas lo estaban acusando era a los colonos, cuando los colonos ni siquiera tenían esclavos. Y cuando hace tiempo que eso pasó, y ella se está apropiando de una lucha que no es de suya, ella, que no es suya. ¿Cómo uno sustituye el feminismo? Porque... Con humanismo. Y yo diría con lógica, femineidad, con amor a la patria, amor a la identidad. O sea, dejar el victimismo de lado y apreciar el hecho de ser una mujer. O sea, yo lo he dicho y lo repito montones de veces. A mí me encanta ser mujer. O sea, ser mujer es buenísimo. Me encanta tener un padre, me encanta tener un abuelo que me cuide, que me proteja. Quizá en el momento no me encantaba que no me dejaran salir a la misma hora que dejaban a mis hermanos, pero ahora lo entiendo la protección sobre mi vida. Me encanta tener un esposo amoroso. O sea, el enorme privilegio de ser una mujer y apreciar ese privilegio para mí es el antídoto perfecto contra el feminismo y el victimismo que viene con él. Muy bien. Me gustaría también leer un pasaje de Suzanne de Lafayette. Es una libertaria feminista del siglo XX. Y ella dice: nuestros estantes están vacíos de libros sobre derechos del hombre, de la inteligencia del hombre, del carácter del hombre. Cuando aparezcan, estaremos en igualdad. Y gracias por escuchar el podcast A la Derecha con Lore Montalvo, Laura Espinal. Y nos falta Noelia Jacín, pero te amamos. Nos vemos, nos escuchamos en la próxima. Bye bye.